Feliz día. Les habla Marisé García, de la sección Cazadores de Duendes de Planetas y Atlántidas, desde donde J.D. Álvarez, editor de Ediciones Atlantis, da a conocer a sus autores con sus nuevas publicaciones. Y hoy tenemos a Mariano Mecerreyes Jiménez, con su obra El gigante de papel, que es una novela negra donde en el seno del Consejo del Poder Judicial se agitan aguas a causa del informe elaborado por uno de sus letrados. Temas judiciales se mezclan con esta trama policíaca y de suspense con secretos, mentiras, lealtades y traiciones, donde nada es lo que parece. Si disfruta con tramas que encajan como las piezas de un mecanismo de reloj, El gigante de papel es la obra pensada para usted. Buenos días, Mariano Mecerreyes. Buenos días, Marisé, y a todos los que nos estén viendo. Cuéntanos, ¿qué ocurrió días antes de que apareciera el cuerpo de la persona que da pie a la trama del gigante de papel? Bueno, Marisé, tu pregunta es muy oportuna y también muy difícil de contestar. A lo que voy, El gigante de papel es una novela negra de factura clásica, por lo tanto tiene todos los ingredientes propios de este género. Tiene su muerto, su trama, sus sospechosos y, lógicamente, su desenlace. Entonces, de momento, lo que te puedo decir sobre esta pregunta que me haces es que El gigante de papel, como cualquier novela negra, es también un juego de ingenio. Está hecho pues, para desafiar a los lectores, para no darles tregua, para confundirles, para engañarles, para darles alguna pista que conduzca a algún sitio o a ninguno. En suma, si te acuerdas y os acordáis de esa escena de La princesa prometida en la que Vicini pues, desafía al pirata Roberts a ver si es capaz de saber cuál es el veneno, en qué copa hay veneno y en qué copa no la hay a fin de salvar la vida, pues como digo, El gigante de papel incluye su juego de ingenio. Entonces todos estos sucesos por los que me preguntas acontecen antes del desenlace, que es la muerte de uno de los protagonistas. Y cada uno tiene su importancia y su singularidad. Son como si dijéramos antecedentes del terremoto que va a sobrevenir. Aquí se trata o he pretendido hacer una historia lo más verosímil posible, pero que no sea tampoco una historia anclada a la actualidad, porque entonces se quemaría la trama enseguida. Está ambientada en la España de 2015. Y lo que ocurre entonces, bueno, he pretendido yo que tenga una proyección, como digo, que no se agote o se queme en ese momento. Son una serie de hechos, de circunstancias, de sucesos que confluyen con la muerte de este personaje. Cada uno de ellos tiene su importancia y cada uno de ellos tiene su significado, pero realmente el autor no puede desvelar mucho al respecto porque en otro caso mataría la trama. Así que lamento eludir discretamente la pregunta que me haces. No, claro, además es que hay que intrigar para que se compre la novela. Desde luego tiene un ritmo tremendo, tremendo. No decae ni un segundo y cada página te hace pasar a la siguiente pensando qué es lo que puede ocurrir, qué giro puede dar. La verdad es que es muy intrigante. Y cuéntanos, ¿quién era el asesinado del gigante de papel y a qué se dedicaba? Porque esto es fundamental. Pues sí, realmente lo agradezco lo que me dices porque el propósito del autor es siempre que su novela, lo primero, sea comprensible, inteligible y lo segundo, que sea interesante. Y si una novela interesante no intriga, no escuece, no confunde al lector hasta que finalmente sabe qué es lo que ha ocurrido, bueno, pues realmente creo que se fracasa. A lo que voy, el protagonista o uno de los protagonistas de la obra es un especulador financiero. Es una persona de una edad avanzada, pero que se conserva muy bien y que ha hecho una notable fortuna. Creo que era Balzac el que decía que toda fortuna esconde un crimen. Esto no creo que sea necesariamente así. Hay personas que honestamente hacen sus fortunas y luego, lógicamente, y más en España, pues hay personas que hacen sus fortunas pues a costa de infringir muchas leyes y de causar mucho perjuicio. El protagonista de mi novela, uno de los protagonistas, porque me preguntas, se llama Luis Cifer. No hay que ser un lince para saber que Luis Cifer es Lucifer, es decir, el demonio mismo, ¿no? Y por eso, dicen que los autores de raza, yo desde luego no lo soy porque soy simplemente un aficionado, pero los autores de raza, decía Valle Inclán, que se caracterizaban por cometer lo que él llamaba el robo con asesinato. El robo con asesinato se refería
a coger una idea ajena de otro escritor, de otra obra, a hacerla propia de tal manera que la obra original y el autor desaparecen y el que la asume la hace propia de tal manera que parece que es el creador de ella. Yo, lógicamente, no quiero fastidiar a nadie ni cometer plagio, pero es como un pequeño guiño, una travesura, un homenaje que se dice hoy en día a autores de talento. Entonces, si te acuerdas, Marisé y nuestros espectadores, de una película que se llamaba El corazón del ángel, de Alan Parker, del año 87 creo que era. Entonces, en ella, el protagonista era realmente el demonio, encarnado por Robert De Niro magníficamente, y él se llamaba Louis Cypher, que era Lucifer en inglés. El protagonista se llamaba Harry Ángel, que era un detective. En fin, eran guiños de lo divino, de lo humano, etc. Mi protagonista, Lucifer, pues hace honor a su nombre y es una persona pues bastante perversa. Tanto es así que lo que he pretendido que tenga de original esta novela es que todos, sin excepción, incluido el policía que investiga el hecho, comprenden que el asesinato de este personaje pues está perfectamente justificado. Es más, que algunos dicen, y no necesariamente en secreto, sino de viva voz, incluido uno de ellos, un juez, que este señor se merecía la muerte mucho antes. Lucifer, como digo, pues es una especie de enemigo de la humanidad, una persona que merece morir, pero que no por ello su crimen puede quedar impune, porque la ley y la justicia está por encima de muchas otras consideraciones. Entonces aquí, aunque esta persona pues sea bastante miserable, bueno, la justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que averiguarse quién le ha matado y esa persona tiene que recibir su castigo. La autora de novela negra, P.D. James, pues esta señora, que es una gran, bueno, un ídolo para todos los que nos interesa la novela negra, pues estilo Agatha Christie, aunque quizá con un poquito menos de nombre, pues ella decía que era muy importante en este género ubicar bien la escena del crimen. Y ponía un ejemplo, creo recordar que decía que un buen sitio para encontrarse un muerto, estamos en el ámbito de la ficción literaria, no cabe duda, que un buen sitio para encontrarse un muerto era pues una sacristía de una iglesia, porque era un lugar bastante inesperado, bastante chocante. Yo, tirando de ese hilo, pues decidí que este señor, este personaje que no existe, Lucifer, que aparecía ya en otra de mis novelas anteriores, tenía que aparecer a los pies de su padre espiritual, que es nada menos que el diablo. Y por eso su cadáver se encuentra al pie de la estatua del ángel caído en Madrid, en el Parque del Retiro. El ángel caído no es, como dicen algunos, con buena voluntad, la única estatua erigida en honor del diablo. Eso no es así. La estatua del ángel caído lo que testimonia es eso, el castigo del propio demonio, la caída del ángel. Por eso es una cara crispada, un ángel que está estrellándose, en fin. Y entonces, como digo, he querido aprovechar eso pues para darle al protagonista involuntario de la novela pues todo ese aura de misterio, de enigma, de maldad, que creo que siempre es interesante para un lector. Pues sí, efectivamente. ¿Y sobre qué personajes cae el peso del gigante de papel? Bueno, yo he querido hacer una historia, como ya he dicho y ahora reitero, una historia que sea entretenida. Entonces, un escritor de muchísimo talento, pues supongo que puede hacer una historia entretenida desde el único punto de vista del único personaje principal que eclipsa a los demás. Yo particularmente, bueno, eso no lo termino de ver. Y entonces, para hacer una historia entretenida y dinámica, pues he concebido diversos personajes que he querido caracterizar siempre bien, para que el lector no se pierda. Eso realmente no es difícil de hacer, basta con recurrir, por ejemplo, a algunos trucos. Lo primero, hay que elegir unos nombres que no sean muy corrientes. Si los personajes se llaman de una manera muy corriente, bueno, pues es difícil asignarle a cada uno su papel. Por lo tanto, hay que coger siempre unos nombres que sean un poquito exquisitos o combinados con unos apellidos que los hagan singulares. En segundo lugar, esos personajes, para que el lector no se pierda, tienen que tener una caracterización, como digo, adecuada, que puede ser o bien física o bien psicológica. Si fulanito de tal, llamado de la manera tal, por ejemplo, tiene unas manos muy grandes, pues cada vez que ese personaje, pues dirás fulanito, el de las manos enormes. Y ya está, y el lector sabe ya más o menos de quién estamos hablando. O bien alguna característica psicológica, por ejemplo, dices, menganito, que era siempre muy avaro, y entonces siempre que aparezca en ese personaje tiene que aparecer también su avaricia. Es lo que estudiamos en el bachillerato, pues que se llamaba, por ejemplo, el epíteto épico del Cantar del Miocid, que nunca mesó sus barbas. En suma, hay que dar al lector, yo creo, una serie de pautas cuando los personajes son diversos, pues para que sepa de quién estás hablando. En mi novela no he querido hacer una novela gremial,
pues simplemente hablar de jueces o de abogados, no. Es una novela donde hay jueces y abogados, no cabe duda, pero también donde hay otros personajes, como digo, heterogéneos, desde empresarios de fuste hasta un honrado y modesto trabajador, pues una chica cuyo corazón está envenenado por fantasías románticas, en fin, dar al lector siempre el desahogo de que la historia no sea siempre vista desde el punto de vista de un único personaje. Roberto Bolaño, creo que era en Los sinsabores del verdadero policía, decía que una novela donde había muchos personajes no era más que un conjunto de cuentos. Yo eso, vamos, no lo voy a discutir con un autor de su talento, pero realmente no termino de estar de acuerdo. La idea es siempre que sea algo interesante. Y si el autor Sí, aspira a que su novela tenga un poquito de éxito, tiene que apostar siempre por algo que sea interesante y dinámico, no cabe duda. sí. ¿Y por qué es el caso más difícil de la vida del veterano abogado que aparece en El gigante de papel? Bueno, vamos a ver, los que trabajamos en tribunales, pues conocemos, unos porque son abogados, otros porque somos jueces, conocemos, como decía, lo que es el trabajo de los abogados. El trabajo del abogado es un trabajo muy, muy difícil, sea cual sea el caso que le toque. Porque, a diferencia de los jueces, que no tenemos que convencer a nadie con nuestras sentencias, los abogados tienen que convencer al juez de que lo que dicen es así. Entonces, a su vez, el trabajo del abogado, otra dificultad añadida, es que el abogado no actúa según su conciencia, sino que el abogado tiene que actuar defendiendo los intereses del cliente, lo cual es mucho más difícil que el trabajo del juez, porque los jueces lo que hacemos es aplicar la ley. Si la ley dice, yo siempre ponía un ejemplo que ahora se ha hecho realidad, si la ley dice que al violador hay que darle un premio, el juez le dará al violador su premio. Lógicamente es una cosa aberrante, pero si la ley lo dice, así será. Pongo una hipótesis, pongo un ejemplo para hacerme entender. En cambio, como estaba diciendo, el trabajo del abogado es defender al cliente y convencer al juez. Y el abogado no tiene por qué creer, no tiene por qué creer en la justicia de sus argumentos. Entonces, en este caso, el personaje de mi novela es un abogado que es una persona, como son todos los abogados, es una persona muy honesta, que se enfrenta a un dilema que lógicamente pues no puedo terminar de explicar, pero un dilema que para él es gravísimo. Se trata de un personaje retirado ya del ejercicio de la abogacía, pero que en mi novela pues, era el mejor penalista de España, lo cual es muy importante porque tiene que defender a una persona acusada de haber cometido un crimen. ¿Cómo afrontará esa defensa? ¿Qué barreras estará dispuesto a quebrantar o a saltarse? Bueno, pues esa es la gracia de la novela. Todas las novelas, aunque no sean más que un conjunto de mentiras, tienen que aspirar a ser verosímiles, creíbles. Si el novelista se encuentra con que su trama no resulta creíble para el lector, pues ese novelista ha fracasado. Por eso, los que conocemos desde dentro el funcionamiento de la Administración de Justicia y demás, tenemos, hay que decirlo, aunque sea de mérito de uno mismo, tenemos siempre una cierta ventaja, porque hay cosas que otros escritores, pues con buena voluntad, pero poco conocimiento, no se van a enfocar. Y en cambio, bueno, pues los que pertenecemos a ese mundo, pues tenemos, como digo, esa posibilidad y ese conocimiento de hacerlo un poquito mejor, de manera que sea, como digo, más creíble. En tu novela, El gigante de papel, hay un personaje que es enigmático. ¿Quién es realmente don Francisco Altarribia? Bueno, don Francisco Altarribia es un personaje al que le tengo un cariño especial. Diré, como digo, aunque esto sea muy grave porque queda ya para la posteridad en Internet, que a mí cuando escribo los que me gustan son los malos, es decir, no los buenos. Yo disfruto muchísimo con un malo, no porque yo sea un santo, sino porque siempre esa manifestación del carácter humano, aunque nadie es absolutamente malo, y tampoco nadie es absolutamente bueno, pero como digo, la maldad desde el punto de vista de la creación literaria a mí me resulta muy interesante, porque es como disparar eso que se dice en el dicho con pólvora del rey. Bueno, inventar cosas que hagan personas que no existen, en fin, a lo que iba. Don Francisco Altarribia es el elemento de distorsión de la novela. En una novela que es negra, pero que no es dramática, una novela que es intensa, pero que no es amarga, es decir, yo escribo para entretener y no para estropearle la distracción a nadie que la lea, en fin, es como la música, pues yo prefiero una canción alegre que una canción triste, la verdad, por bonita que sea la canción triste.
A lo que iba, don Francisco Altarribia es el personaje de distorsión de toda la novela, porque es una persona que, según él, ha venido de un planeta distante, extraño a nuestro sistema solar, del planeta Delta 1, nada menos, y él concibe la existencia y la presencia de amenazas múltiples que en este caso se ubican nada menos que en el Parque del Retiro en Madrid. Entonces, que alguien de su cualidad se convierta a su pesar en colaborador de la investigación policial me pareció muy sugerente, porque se trataba de enfrentar al policía a un dilema difícil de solventar, que es hacer caso a lo que dice una persona extravagante u obviar lo que dice esa persona extravagante. La respuesta, desde el punto de vista hipotético, conduce siempre a resultados dramáticos. ¿Por qué no hice caso? Y ahora la desgracia. ¿O por qué haría yo caso? Y ahora la desgracia. Por tanto, es, como digo, un personaje rompedor, un personaje que aporta su humor y su extravagancia, y un personaje, desde luego, muy importante por su propia insignificancia aparente, ¿no? En un duelo de ingenio, en un duelo de personas astutas, en un duelo de personas malvadas, bueno, tenemos ahí a alguien que prácticamente no sabe ni quién es y que puede tener o no un papel preponderante. ¿Y qué otros personajes tienen peso en El gigante de papel y por qué? Muy bien, pues como decía, en mi novela, pues animado del propósito de que sea interesante y también de que sea inteligible, pues hay diversos personajes y cada uno tiene su papel específico. Como digo, El gigante de papel, como novela de factura clásica, impone que haya una galería de personas que intervienen, personajes, y que todos ellos, además de su propia definición, de su esencia o de su carácter, todos ellos, vamos, la mayoría de ellos, tienen que tener algún motivo que sea verosímil para cometer un acto tan grave como un crimen. Entonces, eso obliga al autor a que desfilen por ese escenario, por esa trama compleja, pues personas o personajes diversos, como digo, heterogéneos. Desde un juez anciano, al que se conoce por las cartas que escribe a su hijo, también juez, hasta un hombre de empresa, hijo de una madre soltera y que regenta un negocio de bastante éxito, aunque también, bueno, pues con su amenaza o su peligro, desde un sencillo dependiente que trabaja en una quesería, dependiente al que justamente o para mala suerte no le gusta el queso, es más, lo odia, pero ese es su trabajo cotidiano, convencer a las Suele clientes de lo pasar. bueno que está. Bueno, de lo bueno que está el Roquefort o el queso de Cabrales, con una sonrisa en los labios permanente. Luego también pues hay una chica cuyo corazón está envenenado por fantasías románticas, es lo que se dice ahora una enamorada del amor, es decir, eh, da igual quién lo encarne, lo importante es que su delirio o su fantasía mental pues es esa, ¿no? Y por lo tanto está abocada pues a cometer algún que otro error, quizá más gordo de lo debido. Luego, lógicamente, pues tiene que estar el policía, es decir, si hay muerto y hay sospechoso, pues tiene que haber policía. Y el policía pues es alguien para mí muy importante porque me inspiró otra novela también a modo de saga. Es el inspector Fulgencio Valle, que es un hombre serio, un hombre frío, de esos que se dicen que se llevan los problemas a casa, pues ese sería su ejemplo. Y bueno, como ya digo, ahí está toda la familia. El autor, puedo decirte, Marisé, que empieza a convencerse de que está haciendo una novela cuando se olvida de que está inventando una historia, se olvida, y se cree que empieza a contar lo que le está ocurriendo realmente a cada uno de sus personajes que no existe. Es decir, cuando el autor, sin necesidad de entrar al manicomio, que te pone una camisa de fuerza, entra en una especie de delirio, es cuando yo digo, ah, Mariano, ya estás en el buen camino, ya estás delirando, ya estás escribiendo.
Metido en el papel de tu personaje. Exactamente, exactamente. Repartiendo a diestro y siniestro. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, en adelanto. Y la verdad es que es la única manera hoy día de que conozcan a los autores, puesto que, claro, en las tiendas están los famosos físicamente y nosotros estamos en los ordenadores, dentro del listado que cada librería tiene, ¿no? Pero claro, esta es una buena fórmula para que se os pueda conocer y la gente pueda decir, quiero comprar El gigante de papel de Mariano Mecerreyes. Así que muchísimas gracias, que tengas muchísimo éxito con tu libro y que te conozca mucha gente. Pues muchas gracias, Marisé y a Ediciones Aldantis por esta oportunidad que me dais y bueno, a ver si hay suerte y algunos de los que nos vean, lejos de huir, deciden, bueno, probar suerte con el gigante de papel. Muchas gracias de nuevo. Un saludo desde Extremadura. Mucho éxito.